Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar por qué debes parar de decir adiós y las diferentes alternativas para esta frase. Mi favorita es la número 8. Si lo que estás buscando es un aprendizaje más estructurado y constante, recuerda que puedes inscribirte gratuitamente a una clase de español conmigo, donde te enseñaré cómo puedes aprender español más eficientemente sin importar tu nivel. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. Por supuesto, adiós la utilizamos para despedirnos, pero yo te quiero dar unas 10 alternativas para que tengas en tu repertorio. Estas alternativas se usan dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de la confianza que tengas con esta persona, de la situación, y te van a ayudar a que suenes más natural. Vamos a empezar. La primera alternativa la puedes utilizar si estás en una conferencia de trabajo, es un ambiente formal y quieres despedirte de los que estuvieron en la conferencia. La frase que debes utilizar es hasta luego. Hasta luego. Incluso si no vas a ver a esta persona luego, puedes utilizar hasta luego. Por ejemplo, digamos que yo estoy en esa reunión, fue una reunión formal y es hora de irme. Yo digo, hasta luego, gracias por la invitación. Hasta luego, hasta luego. La segunda alternativa es, por ejemplo, si eres un profesor y das clases, te vas a despedir de los estudiantes, sabes que los verás la próxima clase y es un ambiente formal. Entonces debes utilizar una frase adecuada para despedirte. La frase que debes utilizar es hasta la próxima. Hasta la próxima. Por ejemplo, se acabó la clase, ustedes se fueron, yo soy el profesor, yo les digo, recuerden estudiar lo que les dije. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La tercera alternativa es cuando un amigo te presenta a alguien nuevo y te vas a despedir de esa nueva persona que conociste. No sabes obviamente cuándo vas a ver a esta persona. Es un ambiente más formal y la frase que debes usar es hasta pronto. Hasta pronto. Por ejemplo, Camilo me presentó a Carlos y yo me voy a despedir de Carlos. Yo le digo, gusto en conocerte, Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto. La opción número 4 es si, por ejemplo, tienes un hijo y lo vas a acostar a dormir. Sabes que lo vas a ver mañana y obviamente es un ambiente informal. Debes utilizar la frase hasta mañana. Hasta mañana. Por ejemplo, digamos que mi hijo lo puse a dormir y ya lo dejé en la habitación y me voy a despedir de él. Yo le digo, bueno, mi niño, que descanses, hasta mañana. Y él me responde, hasta mañana, papá, hasta mañana. La número 5 la puedes utilizar si trabajas, por ejemplo, en una empresa y es viernes. Te vas a despedir de tus colegas de trabajo, de tus compañeros de trabajo. Sabes que este es un ambiente formal y que los vas a ver el lunes. Entonces tú podrías decir hasta el lunes, hasta el lunes. Y lo mismo si vas a ver alguna persona o personas en un día definido. Por ejemplo, si vas a ver a tu novia el miércoles,
puedes despedirte hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Por ejemplo, digamos que Juan se va a despedir de sus compañeros de trabajo. Es viernes. Él lo que dice es: Jorge, que tengas un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Jorge. Yo le respondo: hasta el lunes, Juan. Hasta el lunes. Vamos con la número 6. Digamos que estás hablando por teléfono con tu tío y te vas a despedir después de la conversación. No sabes cuándo vas a hablar con él la próxima vez. Es un ambiente informal y quieres despedirte. La frase que puedes utilizar es: nos vemos. Nos vemos. Por ejemplo, digamos que yo estoy hablando con mi tío por teléfono y me voy a despedir. Lo que digo es: listo, tío, gracias por la llamada, nos vemos. Él puede responder: nos vemos. Nos vemos. La número 7 es muy utilizada por las abuelitas. Y si ellas se van a despedir de su hijo o su nieto, utilizan esta frase que es muy informal. Ellas o ellos deben tener confianza con esta persona para utilizarla. La frase es: Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Por ejemplo, digamos que hablé con mi abuelita y ella se va a despedir. Ella diría: Jorgito, gracias por venir y comer tamalito. Dios lo bendiga, papito. Dios lo bendiga. Yo le digo a mi abuelita: gracias, abuelita. Nos vemos. Vamos con mi favorita, la número 8. Esta yo la utilizo mucho. Es la que más utilizo y la recomiendo. Si de este episodio vas a aprender algo, apréndete esta si no la sabes. Esta se utiliza en una manera informal si te vas a despedir de tus amigos o colegas de trabajo, y es rápida. También a veces se puede utilizar informal. En realidad se usa para los dos. Y como te digo, es muy buena que te la aprendas. La alternativa es chao. Chao. Se deletrea C-H-A-O. Chao. No como en italiano, C-I-A-O. No, nosotros utilizamos chao para despedirnos. Por ejemplo, digamos que estoy haciendo un podcast y me voy a despedir de las personas que me escuchan. Yo digo: chao, muchachos, gracias por escuchar el podcast. Entonces ya sabes, chao, chao. Vamos con la número 9. Digamos que estás con tu novio y te vas a despedir de él. Obviamente es un ambiente informal y quieres ser tierna con tu novio. La frase que debes utilizar es: cuídate, cuídate. Por ejemplo, me voy a despedir de mi novio. Bueno, amor, gracias por la visita. Cuídate mucho. Cuídate. La número 10 es muy informal. La usas con amigos de mucha confianza, y si la vas a utilizar, obviamente debes estar en Colombia porque es muy colombiana, y la usas para despedirte de alguien y desearte buena suerte. Y la palabra que debes utilizar para despedirte es suerte. Suerte. Como lo oyes, suerte. Para que entiendas mejor, te voy a dar un ejemplo. Digamos que estoy hablando con mi mejor amigo y me cuenta que mañana tiene una entrevista de trabajo. Yo me voy a despedir de él después de hablar por teléfono
y lo que le digo es, listo Felipe, que te vaya bien en la entrevista de trabajo, suerte. Él me responde, gracias, nos vemos, suerte, suerte. Ahora lo que necesitas hacer, ya que conoces estas alternativas y si te gustó este tipo de videos, es irte a esta lista de reproducción donde te enseño diferentes maneras de expresarte en español. Dale aquí, nos vemos en este video.